Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a este streaming. Hoy tenemos nuestro evento Elecciones de Ecuador 2021, una mirada desde la estrategia y la comunicación política. Para nosotros, como Universidad de los Hemisferios y como carreras de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Comunicación, es un gusto estar con ustedes, más aún cuando estamos estrenando una transformación de imagen de la Universidad Hemisferios. Además, hacemos un agradecimiento a los directores de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y de Comunicación. Extiendo un cordial saludo a nuestros estudiantes de Comunicación Política y a nuestros estudiantes de Comunicación que nos están acompañando. Estamos muy contentos por ello. Además, quiero extender un saludo a la Universidad Nacional de Chimborazo y a la clase de Comunicación Política de la docente Belén Ábalos, que también está conectada a este streaming, además de periodistas, analistas políticos y consultores que nos han confirmado su asistencia a este evento. El día domingo 11 de abril, los ecuatorianos estaremos convocándonos a las urnas para decidir el futuro político de nuestro país, y para ello y para hacer una evaluación de la comunicación política y de la coyuntura, tenemos a una gran conferencista, además escritora de libros, profesora. Ella es Wendy Reyes. Curiosamente y anecdóticamente, Wendy Reyes ha escrito algunos libros, algunos textos que lo utilizamos en la clase de comunicación política, y fue profesora de Juan Mateo Zúñiga, quien fue el estratega político del candidato de primera vuelta que sorprendió Javier Hervás, y actualmente asesora la campaña política del candidato Guillermo Lasso. Voy a hacer una breve lectura de la biografía de nuestra exponente el día de hoy. Wendy Reyes es profesora de la George Washington University en la maestría de Gobernanza y Comunicación Política. Además, ha sido profesora de una de nuestras instituciones de la universidad, del IDE Business School. Además, ha sido profesora de la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Guayaquil y de la Universidad de Córdoba, Argentina, además del programa de Gobernanza y Gestión Pública de Flaxo, Ecuador. Ha dirigido campañas políticas, cuartos de guerra, o como se conocen como think tanks. Ha asesorado a gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas en diferentes países como Argentina, Ecuador, México y España. ¿Cuál es ¿Cuál es el perfil, además de Wendy Reyes? Ella es máster en Political Management de la George Washington University, abogada con un minor en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene 2 posgrados en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y para finalizar, su amplia hoja de vida, es coach por la International Coaching Community. Wendy, para nosotros es un agrado como Universidad de los Hemisferios y como Universidad de Hemisferios y como carrera de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Comunicación, darte la bienvenida, sobre todo en este momento que ya estamos a menos de 72 horas, en la cual los ecuatorianos y ecuatorianas acudiremos a las urnas de las 24 provincias de nuestro país. Te cedo la palabra, estamos muy expectantes de escuchar y llenarnos del conocimiento que nos vas a compartir. Bienvenida, Wendy, la palabra es tuya. Listo, gracias Francisco, te agradezco por la invitación y a través tuya a toda la Universidad de los Hemisferios, principalmente a las 2 facultades que están organizando este conversatorio, a la Facultad de Comunicación y a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Un saludo a los estudiantes, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando, y también a la Universidad de Chimborazo que se ha conectado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar atentos. Creo que todos estamos expectantes en qué pasará el domingo, qué rumbo va a tomar el Ecuador. Y para eso les voy a compartir mi pantalla para poder hacer un poco más ordenada la conversación y analizar desde el inicio de este proceso electoral qué es lo que hemos vivido los ecuatorianos desde la primera vuelta, cómo nos sentimos, cuál es el ánimo del elector ecuatoriano y qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo ahora que ya se cierran las campañas hasta mañana, hasta hoy a la medianoche que empieza el silencio electoral. Así que les comparto pantalla para que compartamos estas
expectativas que tenemos todos. Vamos ahí. Listo. Yo quiero, como decía la invitación, y habíamos hablado con Francisco, ¿cómo analizábamos esta elección? Y en principio le dimos vuelta al título y la idea era verlo desde los ojos de la estrategia, desde los ojos de la comunicación política, cómo habían estado estas campañas, en qué momento político nos encontramos como país en el Ecuador y qué es lo que ha pasado. Y creo que debemos empezar entendiendo cuál es la coyuntura de este momento, cómo está el país. Y voy a compartir aquí un criterio de un gran amigo con el que siempre nos sentamos a tener estos debates políticos, mi amigo el abogado Juan Pablo Morales, quien escribió un artículo hace poco que dice la encrucijada social y la política en el Ecuador, en donde él plasma 3 crisis en las que nos encontramos en este momento: la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de gobernanza, que además va a seguir, a mi criterio, acompañando al próximo gobierno. Para empezar a entender una estrategia, siempre tenemos que pasar por cómo nos encontramos, cuál es la coyuntura en la que se va a acentuar un mensaje, en la que se va a construir un candidato y en la que se va a decidir qué relato de campaña yo construyo. Y este es el momento en el que nos encontramos. Tenemos una crisis económica muy fuerte. Estos son los datos del INEC, los últimos datos que tienen corte a diciembre del 2020, en cuanto está la tasa de pobreza, está en 32%. Esto quiere decir que casi 6 millones de ecuatorianos están en pobreza. ¿Y cuál es la tasa de pobreza extrema? Es de 15%, 14.9%, y eso quiere decir que casi 3 millones de ecuatorianos han entrado a la pobreza extrema. Son datos muy duros, son datos que nos reflejan cómo se encuentra el votante ecuatoriano, cuál es el ánimo del votante ecuatoriano. Sumado a esto, hay unos índices y una estimación que hizo UNICEF, que es precisamente la agencia de las Naciones Unidas encargada de la niñez, y que ellos en octubre del año pasado ya decían que más de 3 millones de niños y adolescentes iban a pasar a la pobreza en el Ecuador. Estos son datos que tenemos que tenerlos en mente al momento de entender qué pasa en el país y cómo se conectan las candidaturas con esta crisis. Esta es la primera crisis que estamos viviendo, que además se vive en América Latina. Esta fue una de las portadas del país de hace pocos meses, que decía: la pandemia agranda la brecha en América Latina y al mismo tiempo hay 8 nuevos millonarios y 50 millones más de pobres. Es así como nos encontramos. Parte de lo que ha provocado esta pandemia también es agrandar esta crisis económica, y por otro lado tenemos esta crisis sanitaria, ¿no es cierto? Y en este momento nos encontramos con un país que somos los que menos vacunas tenemos en la región, ¿sí? Estamos manteniendo una tasa de 1.16% y estamos por delante de Honduras, Guatemala, Paraguay y Venezuela en el continente, y todos los otros países del continente están manejando mejor el tema de las vacunas. Tenemos en este momento hospitales colapsados, estamos viviendo el 4º estado de excepción desde el inicio de la pandemia del marzo del año pasado. En este momento, el último corte que tienen a 31 de marzo, el Ministerio de Salud Pública tiene confirmado 329,000 casos de COVID positivos y 12,000 muertos al momento. Pero en medio de todo esto que nos ha causado esta crisis sanitaria que tenemos, y es lo que ustedes ven en la foto, el lanzamiento de que vienen las vacunas, acaba de renunciar el último ministro de Salud, vamos por 4, realmente hemos visto el colapso de todo de esta desorganización que existe, porque no existe un plan de vacunación, porque cada mes cambiamos más o menos de ministro de salud. Hay vacunados VIP, que a todos nos ha causado una indignación. Creo que esto es a nivel de país, de qué es lo que sucede en este momento. Y esa es la crisis que estamos viviendo, que no se tiene acceso realmente a todos los hospitales. Y paralelamente tenemos un montón de otras enfermedades que necesitan también atención en los hospitales y no hay acceso porque también tenemos cubiertas las plazas por el tema del COVID-19. La tercera crisis de la que nos daba Juan Pablo es una crisis de gobernanza que empieza primero con los índices tan bajos que tiene el gobierno actual.
De hecho, he revisado casi todas las encuestas, le ponen una gestión y una imagen de 10%, algunas 9%, otros 8%. Podríamos decir que 1 de cada 10 ecuatorianos califica, sí, o cree en el gobierno. La credibilidad de hoy es bajísima, del 92% no creen en el presidente Lenín Moreno, según perfiles de opinión que la sacó hoy día. Entonces tenemos unos índices muy bajos. Esto crea una crisis de gobernanza, sumado a toda esta campaña que hemos visto de corrupción, y lo digo campaña porque creo que han posicionado bien el tema de la corrupción en el país. Vimos escándalos de los carnés de discapacidad desde la Asamblea Nacional, reparto de hospitales, los vacunados BID, y ahora estamos viviendo escándalos también de corrupción a nivel local, lo cual hace que crezca este sentimiento de hartazgo y de falta de credibilidad en la política por parte de todos los ecuatorianos que vamos a acudir a votar este 11 de abril. Esto sumado a lo que viene. Y lo que viene es que sea quien sea que gane el candidato Arauz o sea que gane el candidato Lasso, va a ser un gobierno que no va a tener mayoría en la asamblea. Ustedes van a ver el gráfico ahí. La bancada más grande va a ser de UNES, con 49, que no hace mayoría. Pachacutic tiene 27, la Izquierda Democrática 18, sí, el Partido Social Cristiano 17, creo 12, y bueno, y de ahí tenemos pequeños partidos que ganaron 1 o 2 escaños. Hay que ver también cómo se van a conformar también las alianzas para armar los bloques legislativos, que es la primera tarea que tiene la Asamblea, que hemos visto que ya hay alianzas en este momento visibles. Pero sea quien sea el que vaya a ganar, tiene un panorama bastante complicado y una asamblea dividida que va a hacer que la gobernanza sea todo un reto. Entonces, estas 3 crisis, la económica, la sanitaria y la de gobernanza, es la que está viviendo el ecuatoriano y las ecuatorianas promedio en este momento, y es así como entramos a una elección. ¿Qué pasa? Esto no viene de hoy, esta crisis económica no nació con la pandemia, esto viene desde hace varios tiempos. En el último gobierno ya se ha tambaleado bastante la economía, pero es más adelante, es mucho más atrás. Y yo quiero compartirles este gráfico que es del estudio del Latinobarómetro, que nos dicen cuán satisfechos estamos los latinoamericanos, todos los que estamos en el continente, con la democracia. Y aquí vemos una línea verde, que es la satisfacción con la democracia, que ustedes van a ver que estaba en el 24%. Esta es la última medición, que por temas de pandemia no sacaron el último informe, esperamos que lo saquen próximamente. Y tenemos una línea roja que nos dice cuán insatisfechos estamos, y es del 71%. Entonces, en este momento, 7 de cada 10 latinoamericanos estamos satisfechos con la democracia. Esto tiene una conexión directa con la aprobación de nuestros gobiernos, y mientras esto va mal, entonces tampoco estamos de acuerdo con la forma de gobernar y con la democracia, con las instituciones en general, con todo lo público. Lo interesante de este gráfico es que la línea azul que le está cruzando es el crecimiento del PIB, ¿sí? Cuando estábamos con mejor PIB, en algunos momentos estábamos con la insatisfacción más baja, pero justamente hay un quiebre en América Latina. Si ustedes ven entre el 2009 y el 2010, hay un quiebre en donde se hace tendencia, y decimos que se hace tendencia cuando a partir de ese momento comienza una línea específica. Por ejemplo, en este caso comienza a crecer la insatisfacción y a decrecer la satisfacción. Como vemos aquí, se hace este momento esta figura, ¿verdad? Esa es la tendencia que se cree. Si sigue la tendencia, y efectivamente va a seguir la tendencia por cómo está la pandemia afectándonos, estamos en un momento muy crítico, muy crítico. Y esto ya venía sucediendo desde el 2009 y desde el 2010, y los gobernantes no hicieron nada. Cuando nos preguntamos entonces qué pasó en octubre del 2019, no solo en nuestro país, en Ecuador, cuando hubo un paro, sino también en Chile, en Colombia, en varios países donde hubo un fervor que salieron a las calles a protestar, esto ya venía, esta insatisfacción con lo que estábamos viviendo ya estaba ahí y venía de hace algún tiempo atrás, y los gobernantes no hicieron nada. Entonces, este ambiente de desencanto estaba en ese momento.
Eso también nos dice en el cuadro del Latinobarómetro cómo estaba la calificación y la confianza en las instituciones públicas en América Latina. Vamos a ver que primero se confiaba en la iglesia, en ese momento el 63%, pero ustedes vean lo público. Los partidos políticos el 13%, el Congreso el 21%, el gobierno el 22%, etc. Es decir, 1 de cada 10 latinoamericanos cree en los partidos, 2 de cada 10 en el Congreso y en el gobierno. Es así como esto ya estaba y había que analizar cómo nos encontramos al momento de entender cuál es el ánimo para poder crear una estrategia de campaña, para también entender por qué se califica de esta forma a los gobiernos en este momento, porque los ecuatorianos se encuentran viviendo una crisis. Y en medio de esta crisis coincidió el Ecuador en elecciones en medio de pandemia, lo cual creó muchas cosas y muchos cambios que había que adaptarse desde la comunicación política y desde las campañas electorales a las nuevas circunstancias de hoy, ¿verdad? Para poner un contexto, hablamos de que en el Ecuador hay 17.7 millones de habitantes. En la primera vuelta sufragó el 81% de los que tenían que sufragar, que es más o menos más de 13 millones, y sufragaron 10.6 millones. Hubo un ausentismo del 19%. Y en medio de todo esto, el ciudadano, como les decía, crisis económica, inestabilidad laboral, cambios digitales además que hemos visto, estamos teniendo de hecho esta charla de forma virtual, tanto a nivel escolar como profesional. Ustedes que son estudiantes les ha tocado volcarse, estar al frente de una computadora, y esto también provoca mucha ansiedad, depresiones, los riesgos de salud en general en lo que nos encontramos. Esto es como estamos. Es así como nos enfrentamos a estas elecciones, sumado a la desconfianza generalizada de todo lo que le suene a política, todo lo que le suene a público, al ciudadano no le da confianza. Y entonces el reto más grande que han tenido los partidos en estas elecciones no ha sido, ¿y ahora cómo me acerco? ¿Y ahora cómo hago campaña si no puedo ir al puerta a puerta? Si no puedo ir a hacer mi estrategia territorial. Yo creo que el reto más grande, más allá de eso, ha sido cómo entonces se escucha mi mensaje cuando hay una ciudadanía, una audiencia completamente desencantada con los números que vimos al inicio y con las crisis que estamos viviendo. ¿Cómo hago para que me escuchen? ¿Cómo hago para que me vean? ¿Cómo hago para que crean en mí? Creo que ese ha sido el reto que hemos vivido en estas elecciones. Y este es el mapa con el que nosotros terminamos la primera vuelta. En cuántas provincias se ganó, ganó el candidato Arauz, el candidato Yacu Pérez, que también fue una sorpresa, el candidato Lazo y el candidato Hervas, que también yo creo que tanto Yacu Pérez como el candidato Hervas fueron una sorpresa interesante. Y quienes votaron por ellos básicamente eran electores que no querían la clásica política. Y la clásica política es básicamente los dos que tenemos en la segunda vuelta. El candidato Arauz, que por ser es nuevo, sí, pero su partido y todo lo que representa no es nuevo en el Ecuador. Es algo que ya ha estado, es el correísmo, lo cual es algo que que tiene sus connotaciones negativas y también su base política, que también es lo positivo para ellos. Y por el otro lado tenemos a un candidato que también tiene sus negativos porque ha sido varias veces candidato, su partido ya es la política clásica, representa la banca y también tiene su base política que es lo positivo para ellos. Y entonces, antes de entrar a analizar estas dos vueltas, ¿cómo llegamos en distanciamiento social? Yo creo que también hay que entender los retos del sistema digital, porque parte de lo que ha dejado también esta pandemia es que nos volquemos a todo al frente de una computadora, estar en la pantalla, tratar de alguna forma conectarnos y seguir con una vida de esta forma. Pero sí creo que es importante que veamos los datos de cuántas personas realmente tienen internet en el país, cómo funciona esto de las redes, por qué entonces le damos tanta importancia en este momento desde la comunicación política y desde las campañas electorales. Antes de que exista la pandemia, todos los que trabajamos en este campo decíamos, no es posible plantearnos una campaña o una campaña de comunicación o electoral en el siglo XXI sin que tomemos en cuenta a las redes sociales. Pero en este momento de la pandemia es imposible hacerlo sin contar con las redes porque
no se puede hacer llegando a la gente territorialmente por todos los riesgos de salud que existen. Entonces, a nivel mundial, vamos a ver unos datos, les voy a ir leyendo, lastimosamente están todos en inglés, si es que les interesa, abajo en la esquina derecha, tienen el informe, es de Hotsuri y We Are Social, que lo sacan además por país y a nivel mundial, es súper interesante, pero vamos a ver pocos datos, pero que creo que sí nos pone el contexto de digitalmente cómo nos encontramos en este momento y cuáles son los retos entonces desde la comunicación y desde el marketing político para armar una campaña en estas situaciones, en estas circunstancias. Somos 7.83 billones de población mundial, ¿sí? Y de esos 7.83 billones son usuarios únicos de celulares, 5.2 billones, es decir, casi el 67%. Somos usuarios de Internet en el mundo, 4.66 billones, y esto representa el 60% de la población, es decir, 6 de cada 10 en el mundo somos usuarios de Internet. No todos, aún hay un desafío muy grande. Por eso, inclusive, las Naciones Unidas ha declarado al Internet y al acceso al Internet como un derecho humano, más aún ahora que estamos en esta pandemia. Y somos usuarios activos de redes sociales, 4.20 millones, esto implica el 54% de la población. Esto a nivel mundial. Ahora, en Ecuador, ¿cómo estamos en el país? Somos 17.7 millones de habitantes, somos 64% urbanos, la conexión en celulares móviles es de casi 14 millones, esto implica el 78% de la población. Usuarios de Internet, 10 millones, esto implica el 57% de la población. Hay datos que estiman que llega a 80, pero esto ya vamos a ver también los datos del INEC, de cuánta gente tiene acceso a Internet en su casa. Es distinto al que sale y se conecta al Internet en su trabajo o en una plaza pública. En este caso, ellos toman el dato interno del INEC, que apenas el 57% de los ecuatorianos, es decir, casi 6 de cada 10 tienen Internet en su casa. Y lo interesante es cuántos somos usuarios activos de redes sociales. Fíjense, somos 14 millones. Más de los que tienen celulares, es casi el 80%, es decir, casi 8 de cada 10 ecuatorianos tiene una red social y es activo en las redes sociales. Por eso la importancia de tener una campaña en redes, porque lo que hacemos en una campaña es tener un mensaje y tratar de que ese mensaje llegue por los distintos canales de comunicación. Uno será la televisión, uno será la radio, otro será el territorio, que es importante, pero en este momento con las restricciones, y otros las redes sociales. Y vamos a ver también la diferencia de conectividad frente a los otros medios en el país. Esto es como vamos creciendo, la población creció entre el enero de 2020 y el 2021 1.5, la conexión en celulares bajó 10%, los usuarios de Internet subieron 1.5%, y fíjense, el que más sube son los usuarios activos de redes sociales, que desde enero de 2020 a enero de este año subió casi 17%. Este cuadro tiene muchos datos, pero yo quisiera básicamente quedarme en, primero somos mitad, hombres y mujeres, 50%, 50%, pero yo quisiera quedarme en cuál es la edad promedio, que es precisamente este pastelito que tienen aquí abajo de la bandera del Ecuador, que dice 28.1. Es decir, la edad promedio del ecuatoriano es 28 años. Esto quiere decir que es un millennial. Estamos entonces dirigiendo nuestra comunicación y tenemos que dirigir nuestra campaña al nuevo lector, que son millennials, que son centennials, ¿qué tienen de diferente con los otros lectores? Les llamamos el nuevo lector porque tiene precisamente valores diferentes a lo que tuvimos nosotros, a lo que se vivió la política hace 10, 20, 30 años atrás. Ellos ven con otros ojos la política, tienen valores distintos, se conectarán realmente no con el político en sí mismo, sino con quien toque realmente sus intereses, con quien hable de los temas que a ellos les importan. Y esto es muy importante porque básicamente el promedio del ecuatoriano es muy joven, ese es el promedio de edad al que tenemos que dirigirnos también la mayoría de la campaña, y es quien va a votar teniendo en cuenta que no cree en la política o cree en una política completamente diferente.
El que menos político es, ese es el candidato que va a tomar mi atención. Ese fue el fenómeno de Javier Hervas, que si ustedes analizan, no existe un contenido fuerte de debate de qué tipo de propuestas había, pero había una campaña completamente creativa, distinta, que conectaba con el sentir de precisamente este votante. Asimismo, tenemos un candidato representante del movimiento indígena en la primera vuelta, Yacu Pérez, que toca el saxofón, que tiene una novia extranjera, que defiende el ambiente y que también llama la atención a un votante que busca algo distinto que no es la política clásica en el Ecuador. Otro tema importante es cuánto tiempo estamos en los medios y es por eso la importancia de las redes. Fíjense, nosotros en el día estamos conectados al internet 6 horas 42 minutos, es decir, 7 horas al día, 7 horas de nuestra vida estamos conectados al internet. Estamos usando redes sociales 2 horas 22 minutos, mirando televisión más de 3 horas, escuchando servicios de música 1 hora y media y jugando videojuegos 1 hora y 10. Entonces, por supuesto que la televisión aquí es altísima, o sea, 3 horas 22 minutos es bastante, vemos televisión, pero el internet, estamos ahí conectados casi 7 horas al día y es por eso que y en las redes 2 horas 22 minutos, y es por eso que estos canales de comunicación se utilizaron mucho ahora, el sistema digital se utilizó en esta campaña para suplir esta falta de contacto directo que tuvimos por parte de la pandemia. A nivel mundial, ¿cuáles son las redes más usadas? Facebook está en primer lugar, YouTube segundo, empatado con WhatsApp, Facebook Messenger, etcétera, pero en el Ecuador, ¿cómo estamos? Y estos son datos de Mentino, esta agencia ecuatoriana, que nos dice 13 millones son usuarios de Facebook en el Ecuador, de Instagram 5 millones, de LinkedIn 2.9 millones, TikTok 2.3 millones, que creció mucho en esta campaña, Twitter 1 millón, Pinterest 1.2 millones, y en cuanto a, ellos les llaman mensajería instantánea, pero hay quienes también la catalogan al WhatsApp y a todos estos como también redes. Aquí vemos que el WhatsApp y el Facebook Messenger son los más usados en cuanto a mensajería instantánea, siendo casi 10 millones de ecuatorianos que estamos usuarios de estos canales. Entonces, este es el panorama: crisis económica, crisis sanitaria, crisis de gobernanza, más todos los retos del sistema digital, ¿no es cierto? Que hemos visto las métricas porque son importantes. Por supuesto, mucho más acceso al internet. Pero ¿qué pasó con estos niños que vemos aquí en esta imagen? Esta es una portada igual del País, de niños en las regiones rurales del Perú, que es muy parecido a lo que estamos viviendo en Ecuador. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes en el Ecuador realmente pudieron acceder a la educación? No todos. Y esto es un dato que todavía no tenemos certezas ni claridad. Hay familias que comparten un solo computador, un celular inteligente para todos los que tienen que mandar un deber y conectarse. Hay celulares que no soportan una plataforma educativa, no soportan el Zoom, no soportan por lo básico que es. Entonces, hay una generación a la que le debemos mucho y a la que también debían los candidatos y el nuevo gobierno, sobre todo, volcarse a resolver estos problemas, porque la brecha de la pobreza que vimos al inicio va a ser más grande. ¿Qué nos dice el INEC? Los hogares con internet, con acceso a internet, a nivel nacional son 46%, esto es el dato del INEC, que si vieron que sube un poquito en el dato que les di al inicio, pero a nivel rural es apenas de 22%, es decir, 2 de cada 10 ecuatorianos tienen hogares con internet a nivel rural. 5 de cada 10 a nivel urbano, que podríamos aproximarle a 6. Pero ¿qué hogares tienen al menos un computador en casa? A nivel urbano, 5 de cada 10, y a nivel rural, como lo vemos aquí, apenas 19%, casi 2 de cada 10. Y esta es la realidad. Esta es la realidad mientras tuvimos una campaña, mientras algunos hacían teletrabajo, homeschooling, estamos conectados, como estamos todos los que estamos hoy, hay también un gran porcentaje del Ecuador que no tuvo acceso, que no tiene trabajo, que no pudo ni siquiera conectarse, y esto marcó también una diferencia grande en la campaña. ¿Por qué?
Yo tuve un profesor de grassroots, que todo es la movilización de bases, de la que yo soy profesora precisamente en la George Washington, que nos decía esto. La alta tecnología no reemplaza el toque, el gran toque, el toque humano, quería decir, ¿no? Si es que no es una traducción exacta, porque si lo ponemos es el gran toque, pero realmente es el toque humano. Es decir, toda esta alta tecnología, todo el internet, las redes, finalmente no reemplaza ese toque, ese encuentro que existe cuando vemos a un político. Aquí ustedes le ven a Ivonne Ortega, en el momento que ella fue gobernadora de la provincia de Yucatán en México, a quien tuve el placer de conocerle, con quien trabajé, con una persona de la tercera edad, el darle la mano a alguien, el decirle cómo le vas a resolver los problemas, el cómo tu política pública o cómo tu propuesta de campaña le va a resolver sus problemas, es algo maravilloso dentro de la campaña electoral y de la comunicación de gobierno. Es muy lindo esto, y esto no lo pudimos vivir. Pese a todo lo que fuimos en redes, también hubo un espacio, ustedes acaban de ver, los cierres de campaña ayer de los dos candidatos fueron en territorio. En algunos casos vimos bastante gente con mascarillas y todo, pero esto también tuvimos en las últimas elecciones que hemos visto en el continente. Tenemos ahí a Biden, que es ahora el presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que salió, que perdió la candidatura, vemos al presidente de Bolivia, vemos al presidente de República Dominicana. Fueron países que tuvieron campaña dentro de la pandemia y que tuvieron que hacer este tipo de cierres. Ayer vimos también cierres con mucha gente, porque finalmente todo no se podía hacer a través del internet. Y esto marca una diferencia muy grande en cómo se hace la campaña en tiempos normales, llamémoslo así, y qué es lo que nos ha pasado en este momento. Y vamos ahora sí, después de este preámbulo que es necesario entender para poder analizar objetivamente cómo ha sido la campaña. Tenemos una primera vuelta con 16 candidatos. Ustedes se alarman, pero ahora Perú elige también presidente el 11 de abril y tiene 18 candidatos presidenciales. Nos superaron en el número. También no creo que se elija una primera vuelta. De hecho, ahorita tienen 5 de los candidatos casi en empate técnico, así que también está bastante reñido en Perú. Pero ¿qué pasó en el Ecuador? Aquí estoy tomando no los votos válidos, sino los votos reales, ¿sí? Que espérenme un segundo, les voy a dar el dato válido también. 4 de cada 10 ecuatorianos votaron por Arauz y Lazo, es decir, el 46%, ¿sí? Es decir, 46% sin contar nulos blancos, porque cuando ya le cuentas totalmente, pasan a ser 52% cuando ya le haces voto válido. Pero me quedaré en que 4 de cada 10 ecuatorianos votaron por Arauz y Lazo en la primera vuelta, ¿sí? Y 4 de cada 10 también votaron por algo distinto. Es decir, entre lo que sacó Yacu y Pérez y Javier Herbas y los otros 12, llegaron también a 41%, que en votos válidos fue 48% casi. Es decir, es interesante verlo desde este punto de vista, porque todos los que votaron por otros, que no fueron los que están hoy día, querían algo diferente que no sea la clásica política. Y 1 de cada 10 votó entre nulo y blanco, ¿sí? Así es como terminamos la primera vuelta. Yo quisiera analizar esta primera vuelta con las reglas de Joseph Napolitan. Joseph Napolitan es conocido como el padre de la consultoría política, fue el primer consultor conocido, pero además que tiene muchos libros, muchas reglas, que trabajó en muchas campañas, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina, en varios lugares del continente, y que realmente es interesante revisar para entender qué pasa en la campaña y qué se debe hacer. La regla primera que voy a utilizar, Joseph Napolitan tiene un artículo de 100 reglas, pero aquí no les voy a poner las 100, solo unas pocas. Y Joseph Napolitan dice, la percepción es más importante que la realidad. Y cuando trabajamos muy cerca de la política, nos damos cuenta cada vez que esto es muy real. Esto es así. Mientras más cerca de la política estamos, nos damos cuenta que la percepción es lo que importa. Y por eso los que trabajamos en estrategia política, lo primero que necesitamos entender es qué piensa el ecuatoriano. Hacemos encuestas, hacemos grupos focales, tratamos de entender cuáles son las conversaciones en las redes sociales para entender cuál es la percepción. Y la primera percepción que tuvimos
antes y durante la primera vuelta fue toda esta pelea de si Álvaro Noboa se calificaba, si entraba en la papeleta, si no entraba en la papeleta. Después fueron todos estos errores, acuérdense que se imprimieron las papeletas, se imprimió mal a uno de los candidatos, mal su nombre del partido, y después se tuvo que quemar y destruir la impresión que costaba tanto. Y toda esta pelea entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, y lo que nos dejaba de percepción era una falta de credibilidad en el Consejo Nacional Electoral. Esto es como los ecuatorianos vivimos. Es un caos, ellos, además creo que los consejeros, en general el CNE, fue víctima de sus propios errores. Y esto fue acrecentando una percepción de no creo en el Consejo Nacional Electoral, sumado a todo el tema del conteo rápido, todo. Entonces nos encontramos pasando a la segunda vuelta en un momento en que el CNE no ha recuperado su credibilidad y la confianza, y es así como vivimos la primera vuelta. Por un lado tuvimos los resultados del exit poll, por el otro lado el conteo, vimos que no coincidían, el conteo todavía no se había cerrado cuando sacaron a dar los resultados, que fue un error, pusieron a Yacu Pérez por encima de Guillermo Lasso, tenemos los procesos legales que se dieron hasta que pudieron proclamar realmente los resultados con realmente una diferencia ajustada de 19.39 que tuvo Yacu Pérez con 19.74 que tuvo finalmente Guillermo Lasso. Pero todo esto siguió acrecentando este sentimiento de el CNE no me convence, llamémoslo así en términos ciudadanos. Otra regla que nos dice Joseph Napolitan cuando empezamos una campaña electoral es empieza temprano. ¿Cuán temprano? Me han preguntado algunos clientes. Yo les digo que al menos si podemos llegar un año antes de las elecciones es bastante bueno, pero lo que yo he visto en este país es que, y varios de Latinoamérica y otros que se toman más tiempo, como México, pero en este momento en Ecuador vimos que con la inscripción de candidaturas, con todo el correr, finalmente tuvimos ya establecidos en diciembre del año pasado, recién ya hubo unos candidatos que recién buscaban ayuda profesional de consultores políticos, de técnicos especializados, recién en esas alturas. Cuando si eres nuevo, como era la mayoría de los candidatos que vemos aquí, necesitas, por supuesto, tomar tu tiempo para, lo primero que necesitas hacer es darte a conocer. Esto lo llamamos como imagen. Necesitamos crear una imagen tuya para que la gente te reconozca y para que después realmente puedas conectar con tus propuestas y esta imagen que estás creando. Pero hay muchos que empezaron muy tarde, otros que ya son de la vieja política, que creyeron que ya tenían una imagen ya posicionada y no era así. Y en algunos de los casos de los políticos que estuvieron tenían mala imagen y había que hacer un trabajo de limpieza de imagen, como lo llamamos, y cambiarle esa imagen negativa por una positiva. Y esto no se dio. Entonces esta regla de empieza temprano, más aún si eres nuevo, más aún si habían tantos candidatos, era muy importante. Vimos partidos que cerraron candidaturas a los días de que tenían que inscribirla en el Consejo Nacional Electoral. Y esto se da así, lastimosamente se arman las listas para la Asamblea, para el Parlamento Andino a última hora. Y es ahí cuando los ciudadanos decimos, ¿qué pasó con el fondo entonces que tienen del CNE para formación política? ¿Dónde están esos nuevos cuadros? ¿Dónde se ha formado? ¿Dónde está todo ese trabajo que tuvieron más de 3 años para hacerlo? Lastimosamente, no se lo hace. Y esto no es en la campaña de ahora, esto se da en todas las campañas, en las últimas que he visto, se cierran a última hora, inclusive cómo van a ser las concejalías, las juntas parroquiales. Es así como se arma lastimosamente y es una deuda que tienen los partidos políticos de ser más organizados, porque además esto es más rentable también para los partidos. Mientras más invierto en capacitación, mientras más invierto en formación política, voy a tener mejores cuadros y eso va a llamar mejor la atención del votante, pero esto no se hace. La tercera regla de Joseph Napolitan es nunca subestimes la inteligencia de los votantes, pero tampoco sobreestimes la cantidad de conocimiento que tienen a su disposición. Y esto es verdad. O sea, nosotros creemos, y hay mucho de esto en los comentarios que he visto en redes que son tremendos, que dicen que son tontos, que la gente no sabe, que se deja engañar, y no es tan así.
pero la gente vota de acuerdo a su necesidad. La gente va a votar de acuerdo al candidato que le convenza, que le demuestre que le va a dar respuestas concretas a sus necesidades, que tal vez no es la necesidad de otros, pero es así como el ecuatoriano va a votar, en medio de un desencanto, de un hartazgo, de muchas crisis y muchos problemas personales, familiares, económicos en los que estamos viviendo en esta pandemia. Pero por otro lado, no tienen todo el conocimiento. Como les digo, no todos están con acceso al Internet, no todos están siendo educados, no todos están trabajando. Y es aquí cuando no todo el mundo tiene toda la información. Inclusive, este nuevo votante de 28 años, millennial, que está al día, que tiene mucha información, tanta información también quiere decir que no están tan informados. Hay mucha desinformación. Esta no es la tarea de una campaña, eso tenemos que estar claros. La tarea de una campaña no es educar, la tarea de un gobierno sí, es armar política pública. Para llegar a eso, para poder armar una política pública de educación y formar, necesitas ganar elecciones. Lastimosamente, una campaña es tan corta que no te da tiempo de educar, pero sí dar la información adecuada para que voten por tu candidato. Y esto es lo que vemos también, esta imagen, a mí me encanta esta imagen, utilizarla en las clases de cómo los ratones toman el queso del gato, y es aquí cuando dicen, pero ahí está, el que más les regala es el que van a votar por él, y no es así. La gente tiene necesidad, la gente tuvo y está viviendo mucha necesidad en esta pandemia, entonces por supuesto que si llega el candidato naranja y le da un queso, lo van a tomar, y si llega el candidato azul y le da otro queso, lo van a tomar. Porque lastimosamente vivimos una política clientelar, y para cambiar esta política clientelar no se cambia en una campaña, se cambia a largo plazo. Se cambia también desde nosotros, cómo exigimos una nueva forma de hacer política, pero también desde los partidos y los candidatos que tienen que aprender a hacer distinta la política. Que esos son los retos que vamos a ver al final. Joseph Napolitan también nos dice que el tamaño de la multitud tiene poca relación con el voto. Y es así. Antes creíamos, y por eso les he puesto aquí los cierres de las campañas de la primera vuelta, que mientras más gente haya trabajado con algunos clientes y tenemos que llenar el parque y la plaza y mientras más se ve, la gente va a ir a votar, el tamaño de la multitud tiene poca relación con el voto. Y aquí también voy a ir al tema de los likes. Los likes no son votos. Te puedo seguir, me puede hacer reír, pero no son votos. Y para eso necesitamos una investigación por detrás. Ese es el paso estratégico que hacemos nosotros para construir una estrategia de campaña. Necesitamos investigación atrás. Cuando tenemos esa investigación, podemos entonces entender realmente cuánta intención de voto hay por mi candidato o por mi candidata. Pero si no existe investigación, y creo que solo porque ya tengo 3 millones de likes, estoy ganando la campaña, estoy bastante equivocado. Y esto también cuando tenemos estrategia de tierra, ¿no? Y el candidato debe dar respuesta a estas 3 preguntas fundamentales durante la campaña. ¿Qué está mal en la ciudad o en el caso de ser local? ¿O qué está mal en tu país? ¿Qué está mal en el Ecuador? Que es con lo que comenzamos. ¿Recuerdan esta charla, estas 3 crisis? ¿Qué vas a hacer tú para arreglarlo como candidato? ¿Qué ofreces? ¿Cuáles son tus propuestas? Y la tercera, ¿por qué votar por ti en lugar de los otros? Yo creo que en este momento de la segunda vuelta nos encontramos más trabajando en esta tercera porque es un momento de polarización, que es normal en un balotaje. Yo tengo que decir, ¿por qué votas por mí y no por el otro? Tengo que decirlo claramente, porque si no, todos dicen que van a construir empleo. Todos dicen que nos van a sacar de la crisis, pero ¿por qué tú y no el otro? Es ahí cuando tiene que haber polarización y diferenciación y el contraste que es tan importante en la comunicación política. Y entramos ya finalmente a esta segunda vuelta electoral. Como les digo, toda segunda vuelta es una polarización. Nos encontramos mirando una guerra, porque es así, las campañas son una guerra electoral y más aún cuando estamos en segunda vuelta y ya a pocas horas de ir a elección. Estamos en una guerra por ganarse este votante indeciso que no ha decidido, que no votó tal vez por ninguno de los 2 candidatos o tal vez por alguien, pero no está decidido aún. Se estima que está en un 25%, he visto algunas de 20, 25, digamos que son 2 de cada 10 ecuatorianos que todavía no deciden por quién votar. Hay una guerra, entonces, de estos 2 candidatos por este 47.5% de los votos que votaron por estos 14 candidatos.
¿sí? Es interesante ver cómo entonces casi la mitad de la población votó por otros. Hemos visto un cambio de estrategia. ¿Qué creen? Ayudó el debate, que también cuando hablaba con Francisco me decía, ¿va a trabajar el tema del debate? Y digo, sí. ¿Ayudó o no ayudó el debate? Y hay un voto ideológico. Creo que son 3 preguntas de las que he tenido participación en este último tiempo, en algunas entrevistas, foros, que se pregunta mucho. Así que vamos a analizar estas 3 preguntas. ¿Hay un cambio o no de estrategia? Hay un cambio de estrategia. Se ve claramente un cambio de estrategia, pero además la primera y la segunda vuelta no pueden mantener una misma estrategia. Es una nueva campaña. Y una nueva campaña nunca se utiliza una estrategia anterior. Aun cuando estás en un mismo tiempo, como aquí, en un mismo año, con los mismos electores, peor cuando se trabaja a años de distancia. Es un nuevo momento, es una nueva coyuntura. Para armar una estrategia política, tú lo primero que haces es, ¿qué es lo que está pasando? Haces una medición, lanzas encuestas, grupos focales, entiendes entonces quién va a votar por ti, quién va a votar por el otro, cuánto indeciso hay, cuál es tu imagen, qué pasó, cuáles son tus negativos. Todo esto implica investigar para entonces plantarse una estrategia. Y en los 2 casos se ve un cambio de estrategia. Joseph Napolitan, que es otra de las reglas, dice, la estrategia es el factor más importante en una campaña política. Y es así. Si no hay estrategia, es posible que tú llegues a un fracaso mucho más fácil, porque no tienes clara la película, porque la estrategia es tu brújula que te va a decir dónde es el norte, por dónde tengo que ir, cuál es mi mensaje, cuál es mi audiencia objetivo. Porque como ustedes han visto en este momento, ustedes prendan el Twitter y es pura pelea política y el uno se contradice, el otro, todos están peleando ahí. Si tú no tienes una estrategia, lo que pasas a hacer es apagar incendios, porque todos te van a atacar. Y en este momento vemos puro ataque y campañas negativas. Entonces, sí hay un cambio de estrategia. Y algo que Joseph Napolitan también dice es la estrategia primero, la creatividad después. Y aquí voy a trabajar un ratito el tema del TikTok. El TikTok creo que ayudó a posicionar, por ejemplo, al candidato Javier Herbas, sin dudar, no podemos desmerecer eso. Y el TikTok tuvo mucha relevancia desde la campaña en Estados Unidos. Creo que fue ahí lo más sonado en TikTok, cuando le engañaron, cuando el presidente Trump era presidente, y iba a ser un meeting político y muchos jóvenes se conectaron al TikTok y reservaron asientos, porque en Estados Unidos todo se reserva, todo así muy ordenado, inclusive los conciertos en general, los meetings políticos, los voluntarios, todo se organiza. Entonces todos tenían que reservar y cuando reservaron, el Partido Republicano, que era el partido de Donald Trump, dijo, wow, estamos llenos, vamos a tener que armar una tarima afuera de este estadio porque no va a alcanzar la gente. Donald Trump llegó esperando a que esto iba a estar desbordado. Y todos estos jóvenes, no sabemos si eran demócratas o le querían hacer una broma a Donald Trump o hacerle que pierda. No está claro las intenciones de los chicos jóvenes que hicieron esto, pero era mentira. El estadio se llenó un tercio de lo que tenía, afuera no había nadie, Donald Trump canceló el evento y se fue. Y todo esto lo hicieron a través de TikTok. Aquí se vio la relevancia de cómo se puede hacer. Para mí es una herramienta más táctica que estratégica. Y primero, por eso me gusta mucho esta regla de la estrategia primero, la creatividad después. Si tú tienes establecido cuál es la imagen que quieres mostrar de tu candidato, cuáles son las propuestas o de lo que quieras hablar, puedes ir a las distintas redes que cada una tiene su audiencia específica, pero no es que haces todo en TikTok y eso automáticamente te va a dar los votos. De hecho, al principio, ustedes recordarán que cuando el candidato Lasso se puso los zapatos rojos y salió en TikTok, la gente le comenzó mucho, algunos criticaron, otros ya está más en TikTok. Hemos visto en esta segunda vuelta a los dos, tanto Arauz como la candidata Lasso, más en TikTok, porque se dieron cuenta que hay gente ahí, hay 2.3 millones de ecuatorianos en esta red y tenían que de alguna forma llegar a esa audiencia. Pero no todo es tan fácil. Algunos candidatos se les hace más fáciles, como al candidato Herbas, que era nuevo, era más joven, pegaba. Hay otros candidatos que no se les ve natural. Y estamos viendo también un poco que la política se ha volcado a esto. TikTok es una red, yo le veo mucho más de humor, de baile, bastante erotizada inclusive,
Y deberíamos ponernos a pensar si queremos nosotros influencers o candidatos presidenciales. ¿Queremos influencers o queremos gobernantes? Y yo veo que la línea es bastante tenue y estamos viendo ya candidatos electos, asambleístas o gobernantes que se encuentran bailando en TikTok y no sé cuánta credibilidad va a llegar al mediano y largo plazo o si esto trae cola. Yo realmente creo que hay que repensarse cómo estamos manejando la política en este momento y creo que hay que darle mucho más contenido. Por supuesto, esta es una herramienta más, pero todo TikTok, todo baile, no sé. Ya vamos a tener espacio en las preguntas para ver si es que ustedes coinciden conmigo o yo estoy a la antigua. ¿Quién ganó el debate? Que es otra pregunta que nos hacíamos. Vimos que los dos sacaban sus fotos, se debatían. ¿Quién ve el debate? Esto es interesante entender. No todo el mundo ve el debate. Y hubo encuestas que dijeron, ¿vio el debate? Sí, algunos vieron la primera parte del debate y cambiaron. Entre ver la novela, ver la serie y ver a dos peleándose, la gente prefiere lo otro y no ver la típica. Esto es la clásica política de lo cual el ecuatoriano está cansado. Por supuesto que interesaba el debate. ¿Por qué? Porque es un espacio más en donde ya todos los medios de comunicación y todo el círculo rojo, como les llamo yo, está pendiente de lo que va a pasar. Y lo que nos interesa del debate es esto, lo que queda. La foto, el medio uno que dice que ganó el uno, el que dice el otro, las campañas dicen que ganó el suyo, la otra campaña dice que ganó el suyo, y toda esta discusión del debate, eso es lo que nos interesa porque eso es lo que queda en la opinión pública y lo que me lleva a mí a decir, si no vi el debate, pero ya vi el meme, y al otro día vi lo que le han cortado el video, ya me río, es la conversación que queda después. Eso es lo que nos interesa del debate. Para mí lo que quedó del debate es realmente el post-debate, que fue el programa de Hora 25, donde Andrés Carrión se le fue la mano y golpeó y la gente comenzó a hablar de ese programa mucho más de lo que realmente fueron las propuestas de los dos candidatos. Y esto es lo que pasa en la opinión pública y es así como funciona. Entonces, la política primero no se explica, no es quién ganó y ese va a ganar las elecciones, porque todos los suyos van a decir quién ganó y hubo encuestas en redes, encuestas por acá y cada uno dice lo suyo. Pero la política no se explica con una sola variable. Es decir, quien vio el debate y dijo que sí vio y ganó tal, eso no quiere decir que es un voto. Hay muchas más variables, hay que entender la discusión de la opinión pública, hay muchas cosas que están en juego que no se explican solo con un debate. Y los electores tenemos que entender que no hacen un análisis a lo que hacen las élites. Este círculo rojo, como yo les decía, que ¿quiénes son? Nosotros podríamos decir que somos, ahorita que estamos hablando de política y nos interesa, los que hablan de política, todos los medios de comunicación, lo académico, pero fuera hay un montón de ciudadanos, la mayoría, que no le interesa estos temas y que se reirá con el meme y que está viendo también quién ganó, pero realmente se miró todo el debate. ¿Pudo hacer un comparativo de sus propuestas? No, no es así, porque también entraron en una mezcla de pelea, que sí nos quedó el chiste, que nos quedó la frase tal vez de uno y otro, pero no marca realmente, para mi forma de ver, esto no marcó tampoco una tendencia. Sí se vio el cambio de estrategia de los dos, eso sí, y se vio también una forma de posicionamiento de cada uno de los electores tratando de ganarse el voto indeciso, sí. Pero marcó una tendencia así, no creo, todavía no. En ese momento no. Yo creo que la tendencia está viéndose en esta semana. Mientras más política la propuesta, voy ya cerrando, más lejos de ganar el voto estamos. Y la pandemia ha causado todo esto que sea más fuerte, más duro. ¿Hay un voto ideológico? Que es mi última pregunta. ¿Creen? Hay mucha gente que me ha preguntado, pero si es ideológico, o eres correísta o no eres correísta. Y por el otro lado me dice, o defiendes la banca o defiendes lo otro. Y he tenido muchas discusiones y yo creo que algo importante es que cuando la salud y la economía familiar están en juego, las peleas políticas no tienen eco. Eso no resuelve mi problema. Más allá de lo ideológico, en esta segunda vuelta, el ecuatoriano busca a quien le dé certezas, quién le va a generar un buen plan de vacunación, quién le va a sacar de la crisis, quién le va a dar empleo,
¿Quién le va a educar a ese niño que no le educaron? A sus hijos. Y eso va más allá de si es correísta o no correísta, si es banquero o no es banquero. Va con el que le dé confianza. Entonces el voto es emocional. Es emocional. Me dirán, pero la ideología existe. Claro que existe. No es la ideología que discutíamos hace 30 años. Y por supuesto hay gente que dice, este es de izquierda, de centro, de derecha, de ultraderecha. Por supuesto que hay quienes debaten eso y votan de esa forma. Pero no es la mayoría del elector y no son la mayoría de los ecuatorianos. Finalmente voy a ir a esta. ¿Qué buscan los ecuatorianos este domingo? Después de toda esta incertidumbre que vivimos, con la crisis que viene desde hace algún tiempo y la incertidumbre de la pandemia, lo que busca el ecuatoriano es en quién confiar. ¿Quién le dio un poco de confianza? ¿Quién le mostró un camino claro para que le dé respuesta a su problema? Eso es lo que buscamos este domingo, eso es lo que todavía 2 de cada 10 ecuatorianos que no han decidido y que tal vez decidirán en la fila de la votación, eso es lo que está buscando en su interior. De eso se trata esta elección, de respuestas concretas a sus problemas. Y algo que hay que entender que también nos dejó la pandemia es que no es el momento de grandes caudillos, es el momento de liderazgos que fortalezcan instituciones, procesos y estrategia. El momento para salir de una pandemia es un plan de vacunación y esto implica que haya un ministro, que haya mucha gente, que siga un plan, que se haga una estrategia económica. Y no va a depender de un caudillo, va a depender de un equipo. Y eso nos ha demostrado que tenemos que depender de la ciencia, que tenemos que depender de lo técnico, que tenemos que tener alianzas geopolíticas también para ver si nos llega la vacuna. Entonces, eso es lo que se busca también, eso es lo que esperamos del nuevo gobernante. Les agradezco mucho por su atención y estoy abierta a preguntas. Wendy, muchas gracias por su clara presentación. Tenemos algunas personas conectadas. Voy a iniciar primero con saludos que hemos recibido de Gardeña Altamirano. Saludos desde la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Ambato. Gracias por la invitación. Qué gusto que estén conectados desde otras ciudades de nuestro país. Antes de leer a las preguntas que hemos receptado, quiero hacer una pregunta súper concreta, no a manera de CNE, que me voy a demorar un minuto en preguntar y hablo de un montón de temas. Muy concreto, Wendy, desde su perspectiva y trayectoria, ¿en qué convenció, según las necesidades, el candidato Guillermo Lasso y en qué convenció el candidato Andrés Arauz? Yo creo que todavía no terminan de convencer. Yo creo que el hecho de que todavía exista 25% de indecisos quiere decir que todavía no han convencido. Lo que hicieron sí es consolidar su base política. Los dos consolidaron su base política, trataron de polarizar también a su favor, pero el convencimiento, el enamoramiento de decir esto es lo que quiero, los índices de indecisos nos dicen que todavía no han convencido. Y para mí ese es el reto de ahorita, de los cierres. Ese fue el reto que yo vi que se marcó también esta última semana, estos últimos 15 días, digamos, que vi a los dos candidatos tratando de llegar a otros grupos. Por ejemplo, se reunieron con jóvenes emprendedores, se reunieron trataron de ver, para ver por dónde iban el movimiento indígena, el uno con Jaime Vargas, el otro con los indígenas evangélicos, y trataron de ir así a distintos grupos para ver si es que le sumaban algo estas alianzas. Pero hay alianzas que suman y hay alianzas que restan, y eso también creo que nos ha dejado que todavía no terminan de convencer a todos. Por eso está tan ajustado el resultado. Todas las encuestas en general, con 1, 2, 3 diferencias, que el uno está arriba, el otro está arriba, pero los tienen en empate técnico. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y en la misma línea, ¿cree usted que el contexto en relación a los datos de pobreza que observamos o los amplios años de correísmo que tuvimos en el país pueda favorecer a uno de los dos candidatos o no? Los índices de pobreza. El contexto actual que vivimos, ¿cree que puede favorecer a alguno u otro? En general, el contexto es terrible para los dos. O sea, lo que van a enfrentar son crisis tremendas. Yo creo que hay que verlo desde dónde lo analiza el ciudadano. El ciudadano dice en este momento, estoy mal y esto no es lo que quiero. Y estoy mal por este gobierno, porque básicamente tiene 9% de aceptación este gobierno, entonces quiero otro cambio.
Eso hace que o añore lo anterior, que es el correísmo, o quiere un cambio que tal vez diga, bueno, tal vez Lazo me da la respuesta. Eso es lo que tenían que hacer estas campañas, es decir, esto está tan mal que yo te invito a soñar por esto nuevo, o lo anterior fue mejor, date cuenta de todo lo que te dimos. Esa era la labor de esas dos campañas en este momento. La crisis es tremenda. Yo creo que además lo que les viene, lo que va a heredar el gobernante, sea cual sea, es una carga muy grande. Tiene que tener las políticas claras y le va a ser muy duro gobernar, como dije, no solo por la crisis que vivimos, sino por todo el tema de gobernanza, por todo esto de corrupción que hemos visto este tiempo. Entonces recibe una herencia de corrupción, una herencia de crisis económica, una asamblea completamente partida. Entonces realmente quien va a gobernar tiene las cosas bastante difíciles. Listo, entramos a las preguntas que nos han planteado Wendy. De Biblioteca para Comunicadores, ¿qué estrategias se pueden aplicar para una elección transparente y sin posibles fraudes? Creo que para una elección transparente, primero tenemos que empezar con todo lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Era la institución que tiene que garantizarte precisamente que va a haber transparencia, que no va a haber fraude, que tiene que demostrarte que todo está bajo control y que el voto ciudadano es el que va a primar. Eso es lo que elijan los ecuatorianos. Y creo que los errores que cometió el Consejo Nacional Electoral, sobre todo en la primera vuelta, estas peleas entre los mismos consejeros, estas peleas contra el TCE, el contencioso electoral, lo que creó es esta imagen de que el CNE es de los, y de hecho no solo está en los datos de credibilidad del Consejo Nacional Electoral, es muy bajo. Entonces yo creo que lo primero era la estrategia desde ese lado, desde el lado del Consejo Nacional Electoral, la entidad que nos tiene que garantizar que todo va a estar bien, que va a haber transparencia, que tiene que además, tiene ese reto en esta segunda vuelta de sacar los datos lo más transparente y completos posibles, no incompletos, y que se vea la voluntad. Como vemos ahora que están muy cerca los dos candidatos, va a ser, yo creo que el que pierda va a decir que hubo fraude, el que pierda va a hacer berrinche, porque es lo que hemos visto en los últimos tiempos en el país. Hemos visto no solo en nuestro país, veamos en Estados Unidos lo que hizo Donald Trump. Entonces se ponen las cosas bastante complicadas y creo que la estrategia desde el tribunal, desde el Consejo Nacional Electoral era seamos lo más amplios, transparentes y saquemos la información. Tenemos que tener a la misión de la Unión Europea, a los observadores en todo lado para que se garantice eso. Eso desde el lado del Consejo Nacional Electoral. Desde el lado de los partidos políticos, el tema de la transparencia es complicado porque los partidos te van a decir, se van a ir a ganar votos. Entonces, mientras más peleas puedan ganar, porque vemos en otros países, por ejemplo en México, donde he trabajado bastante, una es la ganancia el día de las elecciones, pero la pelea jurídica después ha ganado elecciones, pese a que porque no están bien las actas, y ahí viene la estrategia jurídica política que también gana elecciones. No se ve tan claro en nuestro país, más se ha visto más mediáticamente esta pelea que realmente estrategia jurídica política por la ley también como la tenemos. Pero creo que más que garantizarte transparencia, los partidos no te tienen que garantizar eso, sino la institución. Los partidos van a ir a tratar de ganar el voto y tratar de convencer y enamorar al elector. Gracias, Wendy. Tenemos una pregunta de una estudiante nuestra de comunicación política. María Clara Dajic te pregunta, ¿cómo crear una campaña digital integral? Es decir, ¿se puede crear una campaña digital tanto para centennials, millennials y baby boomers? A ver, gracias María Clara por la pregunta. La estrategia no es solo una estrategia digital, la estrategia es una estrategia política para toda la campaña. Entonces, cuando tú tienes definida la estrategia política y el mensaje, lo que haces es utilizar los distintos canales y las distintas audiencias. Entonces, ese mismo mensaje tiene que ir al adulto mayor. El adulto mayor, ¿dónde está? No está en redes, está en la televisión, viendo la novela a tal hora, entonces tendrá que ser un spot en ese momento. Hay madres solteras, hay millennials, hay centennials, hay quienes están enamorados del ambiente, hay quienes defienden los animales, etcétera, etcétera. Voy modificando mi audiencia y viendo en qué redes van manejando, y esa misma estrategia la voy bajando a las distintas redes. Lo que hay que entender es que es una estrategia de campaña que va a utilizar todos los canales para llegar a todas mis audiencias. Y por supuesto, es una estrategia integral. Lo que necesitamos después es
usar la táctica de redes, usar la inteligencia de las redes para saber en qué audiencia está quién. Entonces, en TikTok están los más jóvenes, entonces aquí necesito que mi mensaje sea dirigido a estos jóvenes de esta forma. Tal vez los baby boomers están más en Facebook, la generación X está más en Instagram, entonces voy a ir así analizando dónde está mi audiencia, y las redes son distintas. No toda la red, por ejemplo, yo he visto mucho que se utiliza tratando de hacer una estrategia integral, sacan el clásico boletín de prensa y lo ponen en Instagram, en Twitter, en Facebook y casi en TikTok. Y no es así, cada red tiene su magia, que en una queda más un video, en otra una sola imagen, que es Instagram, por ejemplo, es más de imágenes, en otra podemos hacer Facebook Live, entonces hay que entender también la dinámica de cada red que me va a llegar a enganchar a cada audiencia, pero la estrategia es una y la estrategia es integral. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Wendy, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de nuestro colega Juan Francisco Camino. Es una pregunta y luego un comentario. ¿Cómo poder discriminar los usuarios de redes sociales orgánicos de los bots y trolls? Un 57% de acceso a Internet en el Ecuador versus 14 millones de usuarios de redes sociales. Me genera dudas sobre si las cuentas activas son orgánicas, considerando que 6 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. Gracias, es muy buena pregunta. Sí, hay muchas herramientas ahora, herramientas digitales que te permiten a ti ver cuáles son tu base orgánica, y también te permite de ver bots. De hecho, hay, este momento me olvidé la red, pero hay una red en que tú pones inclusive la foto de la imagen de que está en Twitter, y la pones en esta y te sale un montón que usan la misma imagen y se ve si es que es un robot. Es increíble ahora el acceso a tecnología que tenemos para identificar qué es real y qué no es real. Lo interesante es que cuando tú puedes hacer esta comparación y cuando tú tienes que empezar siempre tu estrategia, vas a empezar con tu red orgánica, porque si tú no consolidas y no enamoras a tu principal de seguidores, después es muy difícil, todo se va a ver falso, porque esto es muy fácil de ver. Nosotros vemos en gobernantes, por ejemplo, que han comprado un montón de bots automatizados y que te das mucho cuenta porque comienzan todos a decir, muy bien, alcalde, qué bien esta obra. Y todos dicen, muy bien, alcalde, qué bien esta obra. Y dices, no, a ver, el ciudadano no es que todos hablan igual, algo está mal. Y es que son mensajes automatizados. Entonces, la forma de discriminar es con herramientas tecnológicas realmente. Pero si tú pones un equipo a comparar las cuentas, es clarísimo como tú puedes ver cuando todo está creado y cuando no hay contenido atrás y cuando hay un contenido orgánico. Ahora, el contenido orgánico también hay que alimentarlo. El contenido orgánico también tienes que ir enamorando, porque si es que tú posteas una vez al mes, ellos se pueden ir. Por supuesto que en una campaña es a diario, pero cuando estás en gobierno hay que ir alimentando, hay que ir respondiendo también, porque van a comentarte. Lo que he visto ya en gobernantes es que en la campaña tienen el equipo, están todos activos, pero ya el rato que están en el poder y gobiernan, hay mucha gente que le pregunta algo a la cuenta y que nadie le responde, y es así como vas perdiendo también seguidores. Bien, Gracias. gracias por tu respuesta, Wendy. Tenemos otra pregunta de una colega que es profesora de marketing en una universidad cercana a nosotros. Enid Urbano pregunta, bajo la premisa, la percepción es la realidad, ¿qué estrategias son vitales para una campaña electoral exitosa y qué canales serían los más efectivos en territorio, redes sociales, medios masivos, medios alternativos, canales digitales? ¿Cuál es su percepción, Wendy? La estrategia es la realidad, es la premisa por la que partimos, inclusive es una premisa estratégica, porque lo que te hace la estrategia realmente es pasar de mi percepción a entender realmente cuál es el sentimiento en la opinión pública. Entonces, todos tenemos criterios políticos. Yo siempre les pongo este ejemplo y digo, ustedes súbanse al transporte público, súbanse a un taxi y conversen con la persona que está junto a usted, con el chofer o con la persona que se sienta en el bus al lado suyo, y todos van a decirle, me cae el presidente, me cae mal, si es verdad, no es verdad. Ahora con el tema de las vacunas que tuvimos y con el tema de la pandemia que tuvimos tantas fake news, te van a decir si hay que vacunarse, no hay que vacunar. Todo el mundo tiene un criterio, y más aún cuando hablamos de un tema político. Y te van a decir, el alcalde de Yunda sí es corrupto o no es corrupto, todos dicen algo. El tema de la estrategia, de ser estratégico y armar una estrategia, es que tengo que ir más allá de lo que yo pienso.
Mi feeling me dice que voy por acá. Sí, bueno, pero confirmemos realmente qué es lo que quiere el ecuatoriano, qué es lo que quiere la persona de Ambato, qué quiere la persona de Guaranda, qué quieren en Manta. Entonces necesito, porque además Ecuador es muy diverso, necesitamos entender entonces realmente qué pasa en la opinión pública. Y esto que puede ser, porque he tenido clientes que les sale que son mentirosos y vienen bravísimos y dicen, pero yo no miento y fíjese. Sí, pero le ven mentiroso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cambiar su imagen de mentiroso por una imagen positiva, ¿no es cierto? Porque esa es la percepción. Entonces igual, cuando estás en gobierno, cuando estás en una campaña, tienes negativos y hay que limpiar esos negativos, pero lo primero que tengo que entender es cómo te ven. El momento en que entiendo, percibo, sé cómo nos ven los ciudadanos afuera, entonces puedo armar mi estrategia y digo, ok, aquí hay que limpiar negativos, o por aquí te ven como un buen líder, o te ven como capaz, o te ven inteligente, y hay que explotar todos estos positivos, y es así como yo armo la estrategia. Y esa estrategia va a ir, como le decía a María Clara, es una estrategia integral y tengo que tratar de usar todos los espacios de mi cuenta, sobre todo cuando hay una campaña. La campaña dura, la primera vuelta, 45 días, estamos ahora con 30 días, es muy poco tiempo para posicionar algo, para posicionar un candidato, para posicionar una idea. Y es por eso que tengo que usar todo lo posible. Entonces necesito un equipo de redes, que uno se especialice, que me digan en Instagram, a ver cómo voy a hacer, qué imagen, cómo está, que me vaya a Facebook y me digan, a ver, aquí podemos hacer esto, y todos los canales. En el tema de tierra es interesante. Yo creo que no se puede ganar una elección sin una estrategia de tierra. Ahora, ¿qué pasó ahora? Por la pandemia, la estrategia de tierra fue casi nula, poquísimo. Fueron más visitas, mucho más focalizadas con poca gente, se vio más cierres de campañas específicos, yo creo que fue más reuniones de alianzas, de grupos, que lo que es una estrategia de tierra en circunstancias normales. Pero la estrategia de tierra es fundamental. Como te diría que la radio es fundamental, sobre todo en áreas rurales, en donde hay lugares en donde la radio tiene una penetración interesante en nuestros países, sobre todo en lugares en donde tal vez el internet no llega. Entonces hay que jugarse con todos los canales posibles. La televisión sigue siendo importante. Ustedes vieron que estamos más de 3 horas viendo televisión los ecuatorianos. Entonces, ¿pero a qué canal voy? ¿A qué programa? ¿Cuánta audiencia hay? Entonces, esto es integral. Por ejemplo, si tú vas a ir a una candidatura por una alcaldía, los medios locales son geniales. Hay medios locales y esos hay que utilizarlos bastante. Y ahora tenemos también medios digitales que te ayudan a acrecentar. Entonces, tu estrategia es la interesante, y tu destreza va a ser cómo utilizo esos distintos canales para llevar mi mensaje a todas mis audiencias. Eso es lo que te tiene que hacer. Muchas gracias, Wendy, por su respuesta. Tenemos otra pregunta de una alumna de la universidad que le apasiona la comunicación política y va en relación a este ocaso que ya estamos viviendo, y generalmente cuando ya entramos en la última etapa de las campañas políticas, se agudiza la campaña negativa. Doménica Freire te pregunta, ¿crees que la campaña negativa ha sido un buen recurso para ganar votos del candidato oponente en estas elecciones? Creo que la campaña negativa, a mí no me gusta la campaña negativa porque genera rechazo, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos fue también fruto de una campaña negativa. Esta pelea que finalmente no le hizo bien a Donald Trump, le hizo peor. Yo creo que si nos ponemos aquí en el Ecuador, en las últimas elecciones locales, por ejemplo, lo que pasó en Quito y en Cuenca, también es que hubo mucha pelea política en las redes sociales, y lo que hizo que los dos candidatos que estaban cuartos ganen la elección, porque ellos no se metieron en esa pelea política y capitalizaron de otra forma el voto ciudadano. Ahora, en esta última, yo creo que la campaña negativa la hemos sentido mucho más en esta segunda vuelta, pero como yo les decía, un ciudadano que tiene un problema, muchos problemas, no solo uno, pero no tiene empleo, no tiene acceso a internet, hay problemas de salud, sus hijos no están educados, etcétera, etcétera, todos los problemas que estamos viviendo. ¿Le interesa la pelea política? Le interesa más que le den respuesta, está más preocupado por sobrevivir el día a día. Entonces, que se va a meter a ver Twitter, tal vez sí, tal vez no, pero esa pelea política pasa a otro lado, y eso es lo que provoca la campaña negativa. Por supuesto, en este momento, como son tan polarizadas, las dos campañas van a tratar de hundir al otro para que el mío quede bien.
Pero como están las dos haciendo lo mismo, lo que vemos es un enfrentamiento, 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 y los que ya se decidieron, ya están dentro del enfrentamiento, ya no les importa, porque ya están ahí decididos por cada uno de sus dos candidatos. Pero el indeciso que precisamente no quiere esto, al indeciso no le vas a enamorar con una campaña negativa, no ganas votos. Precisamente lo que haces es decir, esto es lo que no quiero. Y eso es lo que estamos viendo y por eso todavía hay ese nivel de indecisos a este punto, porque no están enamorando, no me están dando respuestas y están peleando, que es precisamente lo que yo no quería. Yo por esos candidatos no voté por esto. Y eso es lo que te está dando la campaña negativa este momento. Entonces, en este momento no. Que hubo momentos en que la estrategia llegaba porque causaba miedo. Yo creo que la primera campaña de Donald Trump fue así y le hizo ganador. Sí, hay posiciones más del miedo, pero este momento, lo que estamos viendo en Ecuador es una campaña negativa que no gana votos. Perfecto. Wendy, tengo tres últimas preguntas que no sé si puedo dar paso. Sí, sí, claro. Contamos, perfecto. Tenemos una pregunta de Sofi Carrasco y va en relación a la trayectoria que usted tiene, sobre todo de asesoría a la sociedad civil y a ciertos grupos. Sofi Carrasco pregunta, ¿cómo hacer que los jóvenes se introduzcan más en estos temas de política? Si a mi opinión personal, si los dos candidatos han hecho que la mayoría de ciudadanos tengan dudas sin respuesta y no lo único que hacen es hacer quedar mal al otro candidato. Ninguno da una respuesta concisa a la situación actual del país. Sí, yo creo que es un reto grande que tiene la política. Creo que lo que les decía, este nuevo elector, tanto los millennials, centennials en general, ya no creen en la política clásica. Entonces, ¿qué hacer? Desde la política es que la política tiene que completamente cambiar. Hay retos muy grandes tenemos que enfrentarnos a una nueva forma de hacer política, de conectar con, entender primero qué quieren ustedes. O sea, yo te preguntaría, bueno, ¿y qué te haría que votes por un candidato? ¿Qué es lo que te ilusiona? ¿Qué es lo que buscas del Ecuador? El momento en que entendemos realmente estos anhelos, esta nueva forma de ver al país, esta nueva forma de analizar la política, podemos entender entonces que hay que cambiarla y que hay que hacer algo diferente. Por un lado es eso. Por otro lado es que los mismos partidos comiencen a formar nuevos cuadros. Una cosa es que un candidato de 60, 70 años te diga algo y otra cosa es que un candidato de 30, 35, 40 años te diga otra cosa de una forma diferente. ¿Le vas a creer más? Tal vez, no sé, pero tal vez te llame más la atención porque usa tus mismas redes, porque usa tu mismo lenguaje, hace que te escuche, ¿no es cierto? Le voy a escuchar porque es diferente. Esto, todo lo distinto y lo diferente ya causa una sensación de voy a darle por lo menos el espacio de la duda para escucharle. Y después veré si es que sí o no. Si no, cambias, ¿no es cierto? Porque así, el dedo es el mágico ahora con nuestros teléfonos. Entonces yo creo que el reto está en los partidos, está en la política, ese es de un lado. Y por el otro lado, creo que el reto está en nosotros. Mientras más vemos la política sucia, corrupta, no creíble y todo lo que hemos visto en nuestro país, decimos, mientras más lejos, mejor. Y eso nos hace que estemos lejos de la política. Hay partidos que están tratando de reclutar más jóvenes, que inclusive entrando hay muchos que se decepcionan porque es un paso complejo, pero creo que hay que estar. Si queremos que las cosas cambien, hay que entrar, hay que cambiar y si no, por lo menos exigir que tengamos una política diferente. Gracias, Wendy. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros estudiantes de comunicación política. Mario Santos pregunta, ¿crees que influyó el paro de octubre en las percepciones electorales actuales? Y de ser así, ¿cómo influyeron? Claro que sí. O sea, yo creo que el movimiento indígena es un ícono interesante en nuestro país, no solo en nuestro país, sino a nivel de continente. Ha fortalecido, ha ayudado a fortalecer inclusive el movimiento indígena de Bolivia. Pero creo que durante el gobierno de Rafael Correa se vio dividido. Durante varios gobiernos ustedes han visto que se han dividido, han entrado con uno, otro candidato, de ahí se han decepcionado, se han separado del gobierno en algunos de los casos. Y en los últimos años también con el gobierno de Rafael Correa se distanciaron, también fueron agredidos. Creo que fue un momento en que no estuvo tan presente el movimiento indígena por todas estas circunstancias
Y venía entonces desgastado, venía harto, y el momento en que se prende por la crisis económica, se prende básicamente porque iba en contra de las medidas que tomaba este gobierno en ese momento, pero venía ya desde algún tiempo desgastado, venía ya harto de esta opresión, y eso ayudó a que esta coyuntura le movilice y le fortalezca nuevamente. Vimos cuadros diferentes también, cuadros nuevos de dirigentes indígenas nuevos que no habían estado. Por ejemplo, ISA no estuvo en otras movilizaciones. Tal vez a nivel local sí, pero a nivel nacional no se le conocía mucho. Y se le vio ahí. Creo que esto potenció mucho a que el movimiento indígena logró algo. 11 días de paro, el país no se podía más. Y fue también errores del gobierno que no pudo pararlo al principio porque subestimó la fuerza de la movilización indígena. Creo que eso lo hizo visibilizarse de nuevo y decir, aquí estamos, y estos somos, y somos fuertes, y estamos en desacuerdo con algo que creo que compartíamos todos, que era la crisis económica. Creo que eso también, y el verles además en la negociación que manejó Naciones Unidas frente al gobierno, y verles interactuar, y verles opinar, y verles que son formados, y verles su posición y un mensaje que tal vez conectaba con un gran porcentaje de los ciudadanos en Ecuador, creo que sí les fortaleció. Creo que fortaleció y visibilizó de nuevo lo que eran, algo que tal vez nos habíamos olvidado en la opinión pública. El momento que tienes eso y tienes una fortaleza que además creo que no solo fue el paro, creo que si miramos a las elecciones locales anteriores, esos tuvieron 5 prefecturas y sacaron, con Pachacutic sacaron solo, sin alianza. En otras elecciones habíamos visto que Pachacutic formulaba alianzas, vimos muchas alcaldías a nivel cantonal, vimos que tomaba su fuerza. Eso les ayudó a fortalecerse y eso es lo que vimos en octubre. Entonces, venían las elecciones locales anteriores del 2014, vino el paro de octubre y esto dio paso a que tengan un candidato solos, sin necesidad de alianza, que acaba de sacar casi el 20% de la votación del Ecuador. Esto es mucho, esto es grande. Creo que es el mejor momento del movimiento indígena. No solo eso, tienen la segunda bancada más importante en la Asamblea Nacional. Entonces creo que es un momento en el que tienen que potenciarlo, tienen que hacer muy bien esa labor en el legislativo. Esto les va a ayudar también a las próximas elecciones locales a fortalecerse y quién sabe si esto ayude también a que vuelvan a tener una candidatura fuerte en las próximas elecciones nacionales. Listo, y para ir cerrando, Wendy, esta es la última pregunta de Camila Rueda. ¿Han influido las fake news en la percepción de los candidatos? Nos pregunta Camila Rueda. Yo creo que este es el lado oscuro, este es el lado negativo de las redes, del sistema digital, que por un lado vemos que nos ha unido, ha podido de alguna forma tratado de que en esta crisis hagamos una vida normal, tratemos de trabajar, tengamos esta conversación, pero tenemos las fake news. ¿Qué son? Realmente las fake news existen desde hace mucho tiempo, son las mentiras, son los rumores falsos, son todo esto que había desde que existimos los seres humanos, siempre han existido las mentiras, los rumores, sino que ahora lo que hace es que se trasladen a una velocidad increíble. Nosotros podemos poner una mentira y poner un clic y esto se hace viral. Esa es la diferencia de cómo, y ahora les llamamos fake news, que es un nombre más sexy, digo yo, que suena mejor, pero son mentiras. Básicamente es eso lo que estamos mirando alrededor. Por supuesto que si es que yo tengo un ejército de troles, además de seguidores, en general, si tengo una fuerza en redes sociales que me ayude a magnificar una mentira, por supuesto que esto le hace daño a un candidato. Y creo que sí hemos visto, no solo en temas de mentiras, sino de tergiversación de mensajes. Yo creo que eso ha existido en este momento, en estas 2 candidaturas, tanto para cada uno de los candidatos. ¿Y esto qué hace? Acentúa los negativos de cada uno. Y hace que este votante indeciso diga, eso no era lo que yo quiero y sigo sin decidir. Eso es lo que provoca acentuar los negativos en cada uno y alejar de la política, porque es la típica pelea política de los candidatos. Solo un dato más. Hay un estudio de Reuters Institute que trabaja el tema de las fake news. Tiene un estudio súper completo. Y cuando le preguntas a los ciudadanos quiénes son los que crean las fake news,
la primera respuesta es los políticos. Entonces, atrás de una fake news, la gente sí siente que está la misma política y eso hace que sea un boomerang, se te dé la vuelta tal vez para ti mismo. Gracias, Francisco. Sí, sí, correcto. Wendy, y ya para finalizar nuestra videoconferencia, y muchas gracias a quienes nos han acompañado a nivel nacional, en Ambato, en Riobamba, a los consultores, a los colegas periodistas que se conectaron. eh, ¿Cuál vendría a ser su mensaje para toda la ciudadanía y el conjunto de ecuatorianos y ecuatorianas que vamos a asistir a las urnas del domingo? Yo creo que tenemos en nuestras manos nuestro voto que es un derecho, tenemos que entenderlo así. Decidimos todos quién nos va a gobernar los próximos 4 años y creo que tenemos que elegir bien, con libertad, pensando bien qué le hace bien al país. ¿Y cuál es tu voto internamente? ¿Quién te convenció? O tal vez no te convenció ninguno, pero hay que ir con convicción ya antes de llegar a ese día. Creo que para el lado de la política, creo que también hay un llamado de que quien gane tiene que ponerse la camiseta del país y dejar la camiseta de su partido. Creo que tenemos muchos retos para sacar adelante al país. Creo que también el mensaje a los que no eligen uno y gana el otro es hay que pensar en el país después de la elección. Todos tenemos que ser un solo equipo. Y al que pierda, tiene que aceptar si es que es real, si es que por supuesto no se ha hecho todo, si se ha verificado, si es transparente, tiene que aceptar la derrota y ponerse también la camiseta del país. Y el mensaje final es al CNE, que haga las cosas transparentes, que nos muestre, que se arme con todas las herramientas que necesita para brindarnos realmente a todos los ecuatorianos la seguridad de que esto se ha hecho bien. Creo que eso es finalmente el mensaje. Wendy, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos sentimos además muy orgullosos de tener una profesora ecuatoriana en una universidad destacada en Estados Unidos. Y de mi parte agradecerle porque estos espacios fortalecen a la democracia y nos vuelven también más tolerantes. Los ecuatorianos tenemos que ser más tolerantes a aquella persona que piensa diferente a nosotros o que tiene otra ideología o que tiene un voto distinto. Muchas gracias, Wendy, por compartir este conocimiento. Le invitaremos en futuras ocasiones. Saludos cordiales a quienes nos siguieron, a los estudiantes de comunicación, ciencias políticas, relaciones internacionales y a quienes les interesa y les apasiona este mundo de la comunicación política. Que el día domingo acudamos a las urnas con todas las medidas de bioseguridad y sobre todo con un voto informado y consciente. Un gran jueves para ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la paciencia a todos los que están conectados. Gracias. Gracias.